Hola, odontobloggers, bienvenido a tu nuevo video. Hoy estoy con la doctora Abigail Colin Mejía, que es cirujana dentista de FESUNAM. ¿Cómo estás? En Instagram la encuentran como alteraciones-orales MX y en YouTube también tiene su canal Alteraciones Orales y es conocida por su Instagram, que siempre sube historias muy interesantes de patología. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, doctora Pau, muchas gracias de nuevo por abrirme esta oportunidad aquí en tu foro, en tu canal. Siempre es un honor volver a vernos y compartir este espacio. Nos encanta tenerte aquí, siempre hablando de temas interesantes y temas que no muchos odontólogos sabemos o no muchos odontólogos hablamos. Así es que bienvenidísima, que te sigan en tus redes, nada más tienes Insta y YouTube, ¿verdad? Sí, ahorita algunas otras plataformas de redes sociales están en ajuste, pero donde me encuentran más activa es en Instagram, en @alteraciones-orales-mx y el canal de YouTube igual alteraciones orales. Muy Eh, Hoy aprovecho tu espacio para hablarles de un tema que a mí me encanta en lo particular, hablar del diagnóstico oportuno en el cáncer oral desde la perspectiva de un odontólogo general. Como ya les mencionó la doctora Pau, yo soy cirujano dentista egresada de la FES Zaragoza de la UNAM. Tuve una estancia de investigación en la Universidad de Granada, España, y he estado dedicándome al seguimiento de pacientes oncológicos desde el 2019 hasta la fecha. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación y mi tesis en el Instituto Nacional de Cancerología y pues eso me familiarizó mucho con toda esta área. De hecho, pues tenemos nuestro primer video más o menos de marzo del año pasado hablando un poquito de ese tema y hoy no va a ser directamente la continuación, pero sí hablar a lo mejor de otro enfoque en esta misma área que es la odontología oncológica. Como dice la doctora Pau, quizás muchos odontólogos no la conocíamos o nos suena, alguien nos la ha mencionado, pero es de suma importancia manejar en nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría dividir la charla en tres bloques grandes, que es la situación actual de lo que es el cáncer oral en México, cuál es nuestra misión como odontólogos generales y qué es la odontología oncológica. Entonces, vámonos con la situación actual. Como sabemos, la variedad histológica de la cavidad oral permite que en ella se desarrollen diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Tanto benignas como malignas. Hablando específicamente del cáncer oral o de las neoplasias malignas, sabremos que hay diferentes tipos de tumores de acuerdo a la estirpe histológica. Pueden ser tumores de origen epitelial, tumores de glándulas salivales, tumores de tejido conectivo, metástasis y neoplasias del sistema inmune con afectación bucal. Me gusta mucho mostrarles este caso. Es un paciente que me llegó a la consulta privada. Él cursaba con una leucemia mieloide crónica y tenía esta placa blanca a nivel de la papila interdental del segundo premolar y primer molar inferior del lado derecho. Correspondía a un infiltrado leucocitario. Era una manifestación de una neoplasia del sistema inmune. Entonces, muy importante recordar que más allá de los tumores que ya conocemos, existen otras manifestaciones que se pueden presentar en boca y que pueden ser de origen maligno. Hablando específicamente del cáncer oral, del que más nos llegan los casos es del carcinoma oral de células escamosas. Este tumor representa el 95% de todos los casos de cáncer que se desarrollan en la cavidad oral. Este es de origen epitelial y bueno, aquí también en este foro con la doctora Pau han tenido la oportunidad de escuchar a diferentes especialistas en patología bucal hablando del tema. No vamos a meternos demasiado en su histología o algunas otras de sus características, pero sí epidemiológicamente, qué es lo que más me interesa saber a mí como odontólogo general para poder diagnosticarlo. Me gusta mucho hacer esta pregunta cuando he podido dar clases o hablar un poco de este tema en otros foros, y es que si sabíamos que el carcinoma oral de células escamosas se detecta in situ, es decir, en un lugar no profundo, por así decirlo, o sea, está el tumor localizado hasta cierta área y de ella no invade hacia planos profundos. Cuando detectamos un tumor en este momento, esta etapa, los índices de sobrevida pueden llegar hasta el 82%, ¿no?
Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro país o qué pasa con nuestro diagnóstico? Pues bueno, solo el 35% de los casos de carcinoma oral de células escamosas son detectados en estadios tempranos y la mayoría, más del 65%, se detecta en estadios o etapas tardías. Entonces, es muy importante hacer aquí un cambio en cuanto a los porcentajes de nuestros diagnósticos. La mayoría de estos pues, se debe a una falta de información, a una falta de seguimiento por parte de nosotros en la consulta privada para aquellas lesiones potencialmente malignas o úlceras que no cicatrizan en más de 2 semanas, algunas otras cuestiones importantes que vamos a ir desglosando durante la plática y que deberíamos tener en consideración porque pues los números quizás no nos dicen nada, pero traduciendo esto a cuestiones de vida, pues son muchos, ¿no? Pero sí es porque no exploramos bien, ¿no? A lo mejor una Tam- manchita blanca, una manchita roja, no la vemos. Ya ver estos Y casos de como el de abajo, pues ya obviamente quien no lo sí, vea, lo vea hasta alguien que no sabe nada de la salud. sí, aún así, por ejemplo, este paciente, a ver si más adelante tengo la foto de cómo se ve el dorso lingual, o sea, en algo tan fácil como es pedirle al paciente que levante la lengua, que trate de tocar su paladar con la lengua y me permita ver todo el vientre lingual, puedo hacer la detección de una lesión a lo mejor de este tipo, pero en una etapa más incipiente, ¿no? Entonces, sí es muy importante recordar cómo vamos a realizar la exploración y qué es lo que tenemos que identificar. Entonces, más adelante les voy a mostrar idealmente qué tendríamos que hacer. Esta es la imagen que mencionabas, Pau. Desgraciadamente, sí, hasta alguien que no sepa del área de la salud va a decir, esto no es normal, ¿no? Vete a checar. Me acuerdo mucho de este paciente, era un masculino de 68 años, mecánico, muy poco a red de apoyo familiar y pues ya estaba en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces, nosotros podríamos evitar este tipo de desenlaces si podemos hacer un diagnóstico oportuno en nuestra consulta de primera vez, en los seguimientos de nuestros pacientes de ortodoncia, de prótesis o de cualquier área en la que nos desarrollemos del gremio odontológico. También les quiero recordar que no solo es diagnosticar y ya me lavo las manos, hasta ahí terminó mi función como odontólogo general. El no saber hacer una referencia oportuna a los centros de atención oncológica también ponen en riesgo la vida de mi paciente. Hice el diagnóstico, pero ahora que sigue. Ahí va el por cuál es nuestra misión. Eh, Nosotros como odontólogos generales tenemos a la mano una serie de guías de práctica clínica, rápidas de referencia. Una de mis favoritas es el manual para la detección de alteraciones de la mucosa bucal potencialmente malignas. Lo encuentran gratuito. Pueden tomarle un screenshot o googlear el nombre y lo encuentran pues en alguna página de gobierno, ¿no? Completamente gratis. En ese manual que voy a encontrar, pues bueno, me va a definir pues cuáles son las características y los componentes de la cavidad oral. También me va a mostrar cómo realizar una exploración sistemática bien organizada de la cavidad oral, empezando desde afuera con la piel perioral, los labios, bordes vermellones, hasta la mucosa yugal, triángulo retromolar, paladar, orofaringe, labio superior e inferior, mucosa masticatoria, estructuras de soporte, piso de la lengua y la más importante, la lengua, ¿no? En su dorso, en la parte ventral y sus bordes laterales. Si nosotros tenemos estas 6 o 7 estructuras presentes al momento de hacer nuestra exploración, no pasar por alto ningún cambio de color, aumento de volumen o alguna otra situación que no me hable de índices de normalidad, podemos llegar a realizar un diagnóstico oportuno desde un primer momento. Como les decía, no vamos a abundar demasiado en el diagnóstico de cáncer o hablar de otras de sus particularidades, pero sí cuáles son los elementos que yo, aparte de mi exploración sistemática, voy a tener en consideración para poder hacer un diagnóstico oportuno o una asociación que me haga llegar al diagnóstico. La edad de mi paciente. La edad de mi paciente va a ser un factor de riesgo, si bien ya hay demasiados estudios que nos hablan de que este ya no es un factor sumamente importante, pues cada vez se ven pacientes más jóvenes, pues la mayoría de datos respaldan que entre
la cuarta, sexta década de la vida, es donde existe el mayor número de defunciones por cáncer oral. Entonces, si bien no está siendo el único sector afectado por grupo de edad, sí es el que más fallecimientos reporta. Puede estar aunado a la carga de comorbilidades que ya tiene este grupo de pacientes, como hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, pero es muy importante considerarlo dentro de nuestra historia clínica a aquellos pacientes mayores de 40, 45 años con o sin comorbilidades, pues tener ahí nuestra primera red flag, ¿no? En cuanto a qué podría ser un factor de riesgo para un paciente con cáncer oral. El segundo va a ser el sexo. Desgraciadamente, los hombres están más afectados por este tipo de enfermedad en una relación 2 a 1 versus las mujeres. La ocupación, la exposición solar prolongada, el contacto con asbestos, cementos, níquel, ácido sulfúrico, los hábitos nocivos como el consumo de tabaco y alcohol, alguna enfermedad de transmisión sexual, presencia de VIH, VPH o herpes virus y antecedentes personales patológicos como haber padecido alguna lesión potencialmente maligna, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y antecedentes oncológicos en la infancia. ¿Vale? Si dentro de mi historia clínica yo recabo todos estos elementos y puedo comenzar a hacer alguna asociación que me oriente en el diagnóstico, pues creo que va a ser bastante útil, ¿no? Como les platicaba, de todos los casos con cáncer oral y orofaringeo, aproximadamente el 78 corresponderán a pacientes sin educación primaria y solo el 6.7% tienen estudios universitarios. ¿Esto de qué me habla? Si bien a veces en la historia clínica no colocamos la religión, la ocupación, la escolaridad, a pesar de que está dentro de los elementos que deberíamos considerar, ¿a quién me va a importar más que llegue la difusión de estas medidas preventivas para evitar el desarrollo de cáncer oral para aquellas personas que no tengan el acceso a la educación tan fácilmente? Entonces, creo que es un sector de la población que muchas veces hemos olvidado. Todas las personas que no han tenido la oportunidad de alfabetizarse por alguna cuestión de que se encuentren en zonas muy remotas del país, de difícil acceso o que por sus condiciones socioeconómicas no se les ha permitido acceder a un servicio de salud de calidad, pero llegan a nuestra consulta, pues ahí resulta muy importante hacer esa diferencia, ¿no? En cuanto a la capacitación y la difusión de la información que nosotros tenemos como personal de la salud para evitar el descuido en este grupo de pacientes. Algunos otros datos de alarma que me gustaría compartirles que pueden o no ver en su consulta en los pacientes con cáncer oral son la movilidad dental aumentada, ¿no? Suponiendo que es un paciente con aparentemente salud periodontal, pero hay una movilidad de los dientes, hay un desplazamiento, ausencia de un diente en el alvéolo sin cicatrizar, me puede hablar de que hay un crecimiento tumoral que esté desplazando las estructuras vecinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué otro tipo de síntomas son importantes tener en consideración? La fijación de la lengua, el no poder desplazarla fácilmente, alteraciones en la movilidad y desviación al protruir. Estos son síntomas neurosensitivos que igual habla de una compresión vascular o nerviosa en la zona, ¿no? Otro tipo de alteraciones son el trismus, como ya les platicaba, la fijación de la lengua y la presencia de ganglios en el área de cabeza y cuello o en alguna otra parte del cuerpo. Por eso es importante pedirles panorámica a los pacientes, ¿verdad? Sí, dentro de nuestros estudios, digamos, básicos, sí es sumamente importante tener algún recurso imagenológico, ¿no? Ahorita pues ya la periapical, a lo mejor el uso del radiovisógrafo o incluso una radiografía panorámica, pues resultan indispensables para poder integrar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces no tenemos el aparato rayos X en consulta, pues bueno, mandar a mi paciente por una radiografía panorámica que quizás no le va a costar más de 500 pesos, pero que me puede ayudar a integrar si esto se trata de alguna enfermedad, digamos, bucodental o de otra índole, ¿no? ¿Qué me gustaría que nosotros como odontólogos llegáramos a lograr? Pues lo que está haciendo el grupo de la Universidad de Columbus, Ohio. Ellos, más tardecito les comparto su Instagram, la verdad es que no me acuerdo. Hace ratito que estaba checando la presentación me robé sus imágenes porque ellos pueden hacer tamizajes o se dedican mucho al tema de
detección de las lesiones potencialmente malignas y les dan un seguimiento, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que en México pudiéramos replicar este tipo de análisis o estadificación de las diversas lesiones que llegan a nuestra consulta para que sean de este tipo, aquellos tipos de tumores que logramos diagnosticar y no como las que les mostré en diapositivas pasadas, ¿no? Un tumor infiltrante o deformante que condiciona la calidad de vida de mi paciente versus una situación de este tipo, ¿no? Creo que sí hay bastante diferencia clínica en cuanto a lo que podemos encontrar en una revisión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una displasia epitelial, una leucoplasia, una eritroplasia. El chiste es que cualquier lesión que se vea diferente a lo que debería ser la normalidad de la mucosa bucal, llame mi atención y yo pueda hacer una interconsulta con el patólogo bucal o con cirugía maxilofacial para hacer una biopsia, ¿no? Se llama Central-Ohio-Oral Pathology. Así los encuentran en Instagram. Aquí se ve por acá su marca de agua. Este, la verdad es que a mí me gusta mucho el trabajo y el seguimiento que ellos hacen a sus pacientes. Entonces, me gustaría mucho que nosotros pudiéramos replicar y que en lugar de tener estas fotos a lo mejor tan agresivas de los casos de cáncer que yo he tenido la oportunidad de ver, pues veamos lesiones como estas, ¿no? En una etapa más incipiente. Pero también no depende de nosotros, sino del paciente, ¿no? Hay pacientes que ni regresan. Exactamente. Hay Sí, pacientes. o sea, a lo mejor yo nos estoy cargando de mucha responsabilidad de compromiso porque al final, pues creo que la ignorancia no nos exime de responsabilidad. Si bien el paciente es el que debería tener el control de su cuerpo, de sus hábitos, de las lesiones que se encuentran o no, creo que muchas veces damos por sentado que realizamos un buen trabajo con cementar una corona, ¿no? O realizar bien una carilla. Yo creo, y sin afán de ofender a ninguna de las áreas estéticas o de otra índole que nos estén escuchando, yo creo que si no regresamos a lo básico o a lo esencial, que es el diagnóstico, o simplemente tener como un panorama más amplio durante la observación de cada uno de nuestros pacientes, pues vamos a seguir con esta visión de túnel, ¿no? Y cada vez se van a ir creando más especialidades y cosas más específicas para cada una de estas áreas, porque pues nos estamos olvidando de que vemos al ser humano por completo, ¿no? Entonces, sí hay que ser a lo mejor más estrictos con nosotros, pero también sí hacerle ver al paciente la importancia que tiene de su autocuidado, ¿no? Hasta, por ejemplo, cuando realizamos algún tema de saneamiento básico previo a ortodoncia o eliminación de focos de infección en un paciente pediátrico, pues sí ser muy insistentes en esa cuestión del autocuidado, ¿no? De que nada va a servir que a lo mejor yo haga un buen tamizaje de cáncer oral, le dé seguimiento a una leucoplasia, lo derive con el mejor patólogo bucal, si usted como paciente no va a tomar las riendas de la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Eso sí es súper importante lo que Y los mencionas, no puedes es solo de derivar o nosotros. decirle, de querer tener, Ajá. estarlo revisando, pero si el paciente no quiere, o si el paciente le das el contacto del patólogo y nunca va, es como que se pierde ese seguimiento del paciente. Pues bueno, conjuntando todas estas variables respecto a lo que influye o no en el diagnóstico o en el descuido de un paciente con cáncer oral, pues me gustaría hacer como este esquema donde participan de manera dinámica odontología general, patología bucal y cirugía maxilofacial. Debemos aprender a hacer una mancuerna. Si yo como odontólogo general me encuentro ante una lesión de la cual no sé de qué se trata, pues tengo que hacer una interconsulta con el servicio de patología bucal y el patólogo oral me dirá si es necesario o no pasar al servicio de cirugía maxilofacial o cirugía general o de otra índole para poder hacer una adecuada toma de biopsia y que así se llegue más rápido al diagnóstico, ¿no? Como lo mencionaba la doctora Pau, si bien no todas las responsabilidades de nosotros y va a de depender mucho de los deseos o de la capacidad adquisitiva del paciente para poder realizarlo, sí deberíamos tener mayor consideración de que el trabajo en equipo pues va a ser sumamente benéfico para todos los elementos que conlleve. Igual tomando de aquí de la Universidad de Columbus, Ohio, tienen una hoja de referencia una vez que ellos, que tú realizas una biopsia y la quieres mandar a su institución y te ponen de manera muy clara color blanco, normal, rojo, azul, violeta, ¿no? De acuerdo a la
parte visual de tu tejido que mandes a analizar. Cuál es el tipo de base, ¿no? Si es pediculada, si es sésil, si es fluctuante, ulcerada, la consistencia, textura, si radiográficamente tiene alguna correlación con algo que tú hayas identificado en una radiografía de control. Y por último, pues que marques de qué zona obtuviste la muestra. Entonces, creo que está muy dinámico. Igual si quieren que les mande esta u otros elementos vía PDF o correo electrónico, pues me contactan ahí en la página de alteraciones y yo se los hago llegar. Le digo, esto no es mío, esto es de la Universidad de Columbus, Ohio, y también les puedo compartir pues el perfil de Instagram que ellos tienen para que den seguimiento a este tipo de cosas que me parecen muy interesantes y que nosotros podríamos integrar a nuestra consulta. Del manual de detección de alteraciones orales potencialmente malignas que les mostré hace un momento, también tienen su propia hoja para hacer una referencia de alguna lesión. Entonces ahí vamos a incluir datos básicos como el nombre, fecha de nacimiento, pero también algo que les comentaba hace rato, en el número 6 la ocupación, número 7 escolaridad, ¿sale? Muy importante tenerlo porque esto nos va a servir con fines estadísticos a largo plazo, saber qué grupo de personas están siendo más o menos afectadas por el cáncer oral o de cualquier otra índole. También aquí en el apartado 3, en el número 11, está antecedentes del paciente, ¿no? Si este tiene alguna enfermedad crónico-degenerativo. Y en el apartado número 4, número 12, dice tipo de lesión, si es una úlcera, si es una mancha o alguna otra, si es de color mixto, de color blanquecino, cuánto tiempo tiene de evolución, dónde localizamos la lesión, si hay sintomatología o no asociada y qué tratamiento se ha administrado al paciente, ¿no? Muchos de estos pacientes también llegan con el patólogo bucal, con el máxilo o ya llegan a una institución oncológica con una serie de tratamientos que no deberíamos de haber realizado, ¿no? Entonces también esa parte hay que tenerla en consideración. Las personas capacitadas para dar tratamiento a un paciente con cáncer, o sea, tratamiento para curar el cáncer, no, o sea, no somos oncólogos, entonces ahí sí, a lo mejor le digo, yo cumplo con hacer mi diagnóstico, con hacer una referencia oportuna y saber cómo tratarlo antes, durante y después de su tratamiento oncológico, pero no estoy capacitado para dar un tratamiento que ayude a eliminar su enfermedad. Sí, sí, mejor no sé, no le voy a dar ni pastillas, ni un enjuague, ni nada, porque Exacto, eso retrasa el tiempo que se va a ir a atender. O sea, nada de que exacto. estemos, mejor derivarlo directo, o sea, no hay nada que hacer, mejor vaya que lo revisen y ya, no meternos a sacar una receta y darle algo al paciente, porque pues no, lo vamos a atrasar pues el hecho de que llegue con un especialista. Exacto. Entonces, algún otro punto que les puedo compartir desde mi experiencia, pues en estos años en el instituto, son los documentos que se le solicitan al paciente para tener una cita presencial de primera vez o de preconsulta en el Instituto Nacional de Cancerología. Una vez que lleguen ahí, se les va a solicitar una hoja de envío con un diagnóstico oncológico confirmado, como Platícanos dónde el está ese estudio. instituto, a todos los que somos como de... Ah, muy bien. Sí, se me olvida que no solo existe la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Cancerología se encuentra al sur de la Ciudad de México. Es una de las mejores instituciones para el tratamiento del cáncer en general de todo el país. Es un centro de referencia para muchos pacientes que vienen de otros estados, incluso de otros países. Entonces, este instituto es, digamos, parte de lo que es la Secretaría de Salud, no pertenece ni al IMSS ni al ISSSTE. Entonces, es uno de los centros de tratamiento oncológico a los que muchas veces pueden llegar pacientes que no sean derechohabientes de estas otras instituciones que les mencioné. Entonces, Y es del eh, gobierno. es del gobierno, es de Secretaría de Salud. Y Ahorita, pues, les por cobran cuestiones, como alguna cuota de recuperación o algo así. ahorita por cuestiones, le digo, políticas económicas, desconocería cuál es el financiamiento que está llevando el instituto. Anteriormente se les hacía un estudio socioeconómico, de acuerdo a eso se les asignaba un nivel y pues pagaban un porcentaje, una cuota significativa, ¿no? Nunca el valor total de un tratamiento. Pero desconozco ahorita por cuestiones digo, políticas, administrativas de nuestro país, cuáles sean los costos promedio, ¿no? De la atención en el instituto, pero sí les puedo compartir un poquito de esta información
de cómo pueden llegar a solicitar una consulta una vez que ya se les dio su diagnóstico oncológico, ¿no? Les digo, les van a solicitar su hoja de envío con diagnóstico oncológico confirmado, que es el reporte histopatológico del patólogo bucal o del patólogo general que pues haya realizado dicho estudio. Se les va a solicitar el reporte de patología, laminillas y bloques de parafina. Es muy importante que nosotros como profesionales pues llevemos a cabo una adecuada toma de muestra y pues le pidamos al patólogo que sea como, si es sospechoso de cáncer oral, pues oye, ten cuidado con esta parte o apártamela, tener consideración, ¿no? Para que esa muestra pueda ser vuelta a procesar una vez que mi paciente ingresa a una de estas instituciones. Se les pide también una identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, su CURP, un número telefónico del paciente o de algún familiar para estar recibiendo notificaciones, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante que la conozcamos porque, bueno, ok, doc, ya me dijo que tengo cáncer, pero de aquí a dónde me voy, o bueno, preguntarle a mi paciente o no si es derechohabiente de IMSS, de ISSSTE, si puede trasladarse a alguna otra institución y demás, ¿no? Tener estos O hay elementos en cuenta particulares siempre también, va ¿no? a salud. Que podemos. Exacto, por ejemplo, en Medicasur o pues dependiendo si el paciente tiene algún convenio con alguna otra aseguradora que le ofrezca diversos hospitales como el Hospital Español, etcétera, pues sí, va a haber como diferentes manejos, pero por lo menos saber lo básico, ¿no? Que yo le tengo que entregar su reporte histopatológico, que pues el paciente tiene a lo mejor que tener vigencia respecto a sus documentos oficiales y pues disponibilidad de tiempo. Desgraciadamente sabemos que aquí el tiempo es oro, pero pues todos estos trámites administrativos siempre pues conllevan una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo y pues ir familiarizando al paciente con la idea de que va a ser, tiene que ser bastante tolerable, ¿no? Flexible en cuanto a los trámites de cada institución. Y pues ahora sí, Pau, quiero cerrar con esta área que es maravillosa, es la odontología oncológica. Muchos de nosotros la conocemos porque forma parte de los programas de estudio, por ejemplo, del área de prótesis maxilofacial. De hecho, ellos tienen también el título de estomatología oncológica. Hasta hace 3 años, también la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria y el Instituto Nacional de Cancerología tenían un diplomado con el mismo nombre. Actualmente en CU se toma como una optativa para estudiantes de odontología, pero bueno, creo que muchos no conocemos qué tanto importa esta área dentro de nuestra consulta. Entonces, la odontología oncológica, si bien no tiene una definición, por lo menos va a ser el área que me va a permitir a mí como odontólogo darle un seguimiento clínico antes, durante y después del tratamiento oncológico a mi paciente con seguridad, ¿no? Independientemente de si es un problema de cáncer oral, un cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer de próstata, pues la odontología oncológica tiene diferentes adecuaciones según el tipo de tumor del que se esté hablando. En su mayoría son recomendaciones muy generales respecto a la dieta o ciertos cuidados, pero que de no seguirlos a cabo, pues podemos condicionar a nuestro paciente incluso al desarrollo de otras patologías o efectos secundarios propios de los tratamientos y de una manipulación mal realizada por parte de nosotros. Entonces, aquí hago siempre una pregunta, ¿no? ¿Es necesario el tratamiento bucodental en pacientes con cáncer oral que se encuentran bajo tratamiento oncológico? La respuesta es sí. Si bien parece obvio, muchas veces parece que si nos enfermamos del corazón, pues ya no me puedo atender de los dientes o hay muchas creencias respecto a dejar de lado una parte de nuestra salud por darle prioridad a otra. Pero en un paciente oncológico es fundamental que todo esto esté sumamente integrado. Pero es mejor Por- que sea previo, ¿no? ajá, mucho mejor que sea previo, pero si por alguna cuestión, te digo, el paciente no pudo realizar adecuadamente un saneamiento antes de iniciar la cirugía, el tratamiento con radioterapia o con quimio, poder hacerlo dentro de ciertos parámetros de seguridad, ¿no? O una vez que ya se haya concluido su tratamiento, así como con la mujer embarazada, ¿no? Una vez que a lo mejor ya pasamos el segundo trimestre y no le puedo hacer nada en el tercero o tiene que ser con ciertas restricciones, pues bueno, lo mismo con un paciente que está cursando con este tipo de enfermedades, ¿no? Y te digo, va a depender mucho de qué tipo de neoplasia sea.
Y ahí lo tenemos que interconsultar con su oncólogo. Exacto, sí, Y de le puedo hacer preferencia. una extracción de si le puedo hacer. Exacto. Ok. Sí, de preferencia siempre hacer esta mancuerna con su servicio de base tratante de mi paciente para poder trabajarlo con la mayor seguridad posible, ¿no? Le digo, con la menor cantidad de efectos adversos a mi manipulación. Entonces, como te comentaba, la odontología oncológica pues, va a tener lugar para todo aquel paciente que se someta por un tipo de enfermedad tumoral a una cirugía, a radioterapia o a quimioterapia. ¿Quiénes van a estar implicados en esta área? Odontología general debe por lo menos tener el conocimiento básico de lo que se refiere el área de odontología oncológica, obviamente la prótesis maxilofacial, la cirugía maxilofacial y la patología bucal. Todas estas áreas tienen que estar eh, familiarizadas con el área de odontología oncológica, pues para que cada una de ellas pueda realizar su aporte, ¿no? Desde su trinchera. Tú ya nos habías hablado en otro video de qué hacer como odontólogos generales y cómo guiar y cómo hacer, manejarles la higiene y qué deben de usar, cómo comer y todo eso a los pacientes oncológicos de cabeza y cuello. Exacto. Sí, para que lo Sí, chequen. de hecho, en ese primer video nos enfocamos mucho a los pacientes que habían recibido radioterapia en el área de cabeza y cuello. Aquí voy a repetir un poquito de esas medidas generales que dimos, pero también hablar de lo que se puede hacer antes y después del tratamiento, ¿no? Hay una guía, un consenso, Pau, y los que ya me conocen saben que siempre me gusta compartirles de dónde saco la información. Entonces, hay este consenso de la Sociedad Española de Oncología Médica acerca de los pacientes con cáncer oral, pues qué recomendaciones deberían de seguir, ¿no? Antes, durante y después de su tratamiento. Y aquí va. Antes del tratamiento oncológico es indispensable la eliminación de todos los focos sépticos e instruir de manera personalizada a mi paciente para que lleve un adecuado control de su higiene bucodental. Por ejemplo, este caso lo trabajé en conjunto con la especialista que apenas tuviste en tu canal, la doctora Adalinda Valdés Gaona. Ella es especialista en prótesis maxilofacial y estomatología oncológica. Se trata de una paciente que tuvo cáncer de mama aproximadamente hace 4 o 5 años. Afortunadamente ella no recibió bifosfonatos, pero jamás recibió instrucciones de higiene oral previo a su tratamiento. Cuando llega a consulta particular conmigo, pues vemos zonas con edema, con abscesos periapicales, los incisivos centrales superiores eran los puentes, eran los pilares de un puente de 4 unidades que estaba completamente desajustado y con movilidad. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Pues unas extracciones de las piezas que estaban con mal pronóstico y la colocación de una prótesis inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo podría realizar cualquiera en consulta, siempre y cuando sepa en qué etapa de la enfermedad se encuentra su paciente, qué tipo de tratamientos realizó, a qué tipo de sustancia, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia, estuvo sometido y saber cuáles son los parámetros que me marca la literatura como seguros para poder ejecutar un tratamiento de este tipo, ¿no? Ella ya había visitado muchos otros odontólogos y le decían que no la podían tocar, ¿no? No le podían hacer nada, pero pues tampoco podríamos dejar un foco de infección de ese nivel en una paciente de ese tipo. Entonces, podemos hacer varias cosas teniendo la información a la mano. Tampoco aventurarnos, les digo, la ignorancia no nos exime de responsabilidad. Si no sabemos trabajar con este tipo de pacientes, le digo, existen diferentes áreas que nos podemos apoyar en ellas para realizarlo de forma segura. En este caso, como el tratamiento incluía la realización de una prótesis y demás, pues trabajé esto de manera conjunta con un especialista en el área, ¿no? Entonces, aprender a trabajar en equipo en favor de estos pacientes también va a ser de suma importancia. Sí, no los podemos dejar en el limbo. Exacto. Y el desconocimiento también nos puede dar miedo, así es que mejor hay que Sí, estar actualizándonos y leyendo sí, los temas que no conocemos. pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedir ayuda a quien más confianza le tengas. Sí, este otro pacientito, por ejemplo, me llegó antes de ser sometido a su quimioterapia. Este paciente era por una leucemia mieloide crónica. Vemos, por ejemplo, pues la presencia de enfermedad periodontal crónica generalizada, la pérdida de las estructuras de soporte en el área pues bucodental, pero también las mucosas sumamente pálidas, descamación a nivel de los labios, algunas zonas eritematosas.
Entonces, dar las indicaciones de manera personalizada para cada uno de estos pacientes, pues resulta fundamental para que podamos llevar un buen control de las enfermedades dentales y que éstas no se agudicen una vez que estos ya están en tratamiento y yo no les pueda realizar ningún, pues, tratamiento odontológico, ¿no? Ya lo habíamos platicado, como decía Pau en el anterior video, la eliminación del consumo del alcohol, del tabaco, las instrucciones de higiene oral y el cuidado de prótesis, de guardas oclusales o algún otro aditamento que tenga mi paciente, pues va a ser fundamental para que no se colonicen de bacterias, para que mi paciente no sea portador de alguna infección oportunista o no se esté lacerando con sustancias irritativas para la mucosa como son el alcohol y el cigarro, ¿no? Va a haber, también esta ya está un poquito más fuerte, va a haber restricciones individualizadas durante todo este periodo, ¿no? Hay una patología que se llama osteoradionecrosis, que está producida por una falta de oxigenación y pues daño directo de la radioterapia al hueso maxilar o al hueso mandibular. Y si nosotros llegamos a hacer, por ejemplo, una extracción o una manipulación agresiva en esa zona, como la colocación de un implante, un curetaje abierto, una profilaxis con ultrasonido de manera profunda, podemos llegar a lesionar el hueso, que no tenga la capacidad de cicatrizar o de reponerse correctamente y comience una exposición que hasta el día de hoy no tiene una cura o un tratamiento definitivo, ¿no? Del lado izquierdo les pongo uno de mis pacientes de 27 años de edad que debutó con una osteoradionecrosis. Él había sido portador de un tumor, si no mal recuerdo, en el piso de órbita, había sido radiado en toda esa zona del maxilar. Acudió conmigo ya cuando estaba la presencia de una úlcera, ¿no? O una exposición en esa zona. Al hacer la exploración, pues desgraciadamente era una osteoradionecrosis, ¿no? Y es en un paciente sumamente joven, ya se salvó de la enfermedad, a lo mejor ya está en remisión, pero algún elemento irritante en la zona o alguna manipulación en un momento en el cual no debía haberlo hecho, pues le condicionó esta situación de salud. Y en el lado derecho es una reconstrucción mandibular por una osteoradionecrosis. Entonces veamos a la calidad de cirugías que se someten nuestros pacientes, ¿no? Son sumamente invasivas y que ni aún así pues tienen un adecuado pronóstico de éxito. Entonces, antes del tratamiento, pues recuerden ciertas recomendaciones, ¿va? Durante el tratamiento, aquí se debe de conocer y manejar los efectos secundarios agudos derivados de los tratamientos oncológicos. Independientemente si fue quimio o radioterapia, pues yo tengo la obligación de conocer qué tipo de efecto secundario es y de qué manera puedo paliar el síntoma que este produce, ¿no? Incluso estas imágenes creo que también las teníamos en el anterior video. Es un paciente con mucositis oral y un paciente de déntulo. O sea, ni siquiera ellos están exentos de padecer alguna complicación a nivel de los tejidos de la cavidad oral. El paciente déntulo pues tenía ahí una candidiasis pseudomembranosa, ¿no? Entonces, regresar a lo básico, por ejemplo, en el tema de la mucositis oral, se han hablado de muchas soluciones, por ejemplo, la solución Filadelfia, el enjuague de benzidamina o cualquier otro, nada más adecuarlo o dosificarlo según lo que merezca mi paciente. Y en la otra, por ejemplo, la de la candidiasis pseudomembranosa, pues se le va a dar el mismo manejo que le damos a cualquier otro paciente, ¿no? De acuerdo a su peso, talla, edad, pues hacer el cálculo de la nistatina o el antimicótico de elección que yo le dé para su tratamiento. A mí me gusta, por ejemplo, compartirles a mis pacientes siempre de forma escrita lo que van a realizar y de qué forma. Les explico de manera breve qué es, no sé, lo que padece en ese momento, úlceras, ¿no? O mucositis. Y explicar más o menos en cuánto tiempo tienen que desaparecer, por qué otro tipo de factores van a estar influenciados, qué tipo de dieta tienen que llevar y qué tipo de medicamentos pueden utilizar para, pues, su control, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros le narremos hasta el cansancio al paciente, siempre va a haber dudas. Entonces, si nosotros podemos dar por escrito todas estas indicaciones, creo que va a ser mucho más fácil el apego terapéutico.
Aquí es muy importante que durante el tratamiento hagamos un seguimiento o un monitoreo continuo. Esta imagen estas dos imágenes pertenecen al mismo paciente. En uno se encontraba la etapa aguda, recién finalizando el tratamiento con radioterapia, y en la otra me parece que 1 o 2 meses después, ¿no? Entonces, mi paciente ya tenía una secuela quirúrgica por la eliminación del tumor a nivel del labio inferior. En la primera imagen, pues vemos secreciones espesas, candidiasis pseudomembranosa, edema, dificultad de la apertura bucal, ¿no? Pero si yo doy un adecuado seguimiento o paliación a estos efectos secundarios, pues podemos lograr ciertas mejoras una vez que ha transcurrido la etapa más aguda de la enfermedad y de los efectos secundarios que originaron los tratamientos en dicho momento. Y la lengua disminuyó de tamaño un buen. No, no, o sea, ve la calidad de saliva o cómo se ven las secreciones, ¿no? Entonces es muy importante también en esta etapa aguda, o la más, la que se ve del lado izquierdo, que yo tenga el control, ¿no? Que yo sepa a qué se está enfrentando mi paciente, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los posibles efectos secundarios crónicos que sí con los que sí va a tener que batallar a largo plazo, pero hacerle saber que esta etapa, esta del lado izquierdo, es transitoria, es aguda. Puede aparecer unas 2 horas después del tratamiento oncológico y puede durar hasta 90 días después de haberse finalizado el mismo, ¿no? Posterior a ese periodo, pues ya va a ser parte de los efectos secundarios crónicos o tardíos. Pero aquí es donde el paciente se desespera por el dolor, la incomodidad para comer y donde necesitamos el uso de otras áreas como son nutrición para que se les coloque una sonda de gastrostomía o alguna otra aditamento quirúrgico para que ellos puedan realizar sus funciones de alimentación, ¿no? Y ¿Y ahí pues cómo tener se manejó? aquí el paciente toleró la vía oral por, yo creo que la mayor cantidad del tratamiento. Se le colocó sí una sonda de gastrostomía porque también la pérdida de peso durante el tratamiento es un factor de mal pronóstico. Entonces, dentro del instituto siempre les están checando nutrición, licenciados en voz y lenguaje o algunas otras de las áreas que competan a todo el departamento de cabeza y cuello para que el paciente pues no se vea tan mermado en su estado de salud general, Y ¿no? ahí le dieron Entonces, también solución Filadelfia, sí, antimicóticos. este paciente la mayoría de veces que recuerdo, sí fue el antimicótico cuando tenía el debut de la candidiasis pseudomembranosa, pero creo que la mayor parte del tiempo se manejó con benzidamina. Creo que con él no utilizamos solución Filadelfia. Entonces era como instrucciones de higiene oral, remover la mayor cantidad de alimento, de secreciones, hacer sus enjuagues cada 8 horas, etc. Ok. ¿Y qué sigue? Después del tratamiento oncológico, la meta es el control de los efectos secundarios crónicos y limitar las complicaciones por un inadecuado manejo odontológico. Lo que les platicaba hace rato, seguir con restricciones individualizadas dependiendo de qué tipo de tumor sea, qué tipo de tratamiento haya recibido mi paciente, etcétera. Entonces, otra vez, aquí una osteoradionecrosis, que es uno de los efectos secundarios crónicos más temidos. No hay un consenso actual en la literatura acerca de cuánto tiempo tengo que esperar para poder realizar un tratamiento dental invasivo en el paciente que ha sido sometido a radioterapia de cabeza y cuello. Va a depender de muchas cosas que este evento aparezca. Por ejemplo, si mi paciente recibió entre 60 y 70 grays de radioterapia sobre esa zona, si tiene alguna comorbilidad, si recibió una cirugía previa en esa zona, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos factores condicionantes que desgraciadamente no los podemos modificar, pero hay que tenerlos en consideración para no aventurarnos y hacer un tratamiento indebido que pueda condicionar la aparición de este evento. ¿Y qué más tenemos? Por ejemplo, aquí una lengua con falta de hidratación en la mucosa, ¿no? O sea, tenemos una lengua fisurada y pues el paciente va a referir hiposalivación, serostomía. Entonces es muy importante también darle los elementos necesarios a mi paciente como sustitutos de saliva artificial o algunas adecuaciones en la dieta para que no repercuta tanto en su calidad de vida a largo plazo. Como parte también de esta etapa después del tratamiento oncológico, las revisiones dentales deben realizarse trimestralmente durante el primer año después del tratamiento.
y posponer los tratamientos invasivos de 6 meses hasta un año después de haberlo finalizado, ¿no? Y siempre en interconsulta con su médico de base y con otras especialidades como las que ya les mencioné, cirugía maxilofacial, prótesis maxilofacial o alguna otra área que esté o que esté familiarizada con el manejo intrahospitalario de este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, si lo voy a someter a una extracción o si el paciente tiene alguna necesidad protésica y demás, pues bueno, siempre interconsultar antes de tomar una decisión definitiva va a ser una gran diferencia para mi paciente. ¿Qué es lo que sí podemos hacer como odontólogos generales en este periodo? Como ya les mencionaba, las revisiones trimestrales las podemos acompañar de una consulta de revisión general, verificar cuáles son los síntomas que presenta mi paciente y, por ejemplo, colocar un barniz de fluoruro, ¿no? Que yo sé que le va a ayudar porque el equilibrio de la cavidad oral está sumamente dañado, no tenemos una adecuada cantidad de iones de calcio o potasio en la saliva, entonces mi paciente va a ser más susceptible al desarrollo de caries, ¿no? Entonces colocar un fluoruro en su visita trimestral, pues creo que lo podemos hacer cada uno de nosotros sin mayor problema, ¿no? ¿Y Para limpiezas evitar este tipo. dentales también? ¿Mande? ¿Limpiezas dentales también le podemos hacer? Yo recomiendo que sea siempre con copa de hule, las limpiezas con ultrasonido o la remoción de sarro, a lo mejor aunque el paciente lo tenga, pero que va recién saliendo de su tratamiento oncológico, especialmente para los de cabeza y cuello, sí hay que limitarlos hasta unos 6 meses, un año. Las limpiezas profundas con ultrasonido, curetajes abiertos y este tipo de situaciones. Pero suponiendo que fue un paciente, no sé, con, pues no sé, cáncer hepático, ¿no? Y que no recibió radioterapia en el área de cabeza y cuello, pues la podemos hacer con mayor seguridad, ¿no? Y como les decía, siempre haciendo la interconsulta con su médico tratante de acuerdo a las necesidades odontológicas del tratamiento. ¿Y manual, por ejemplo, dices nada más con copita, verdad? Sí, la manual sí, o sea, la manual pues medir un poquito ahí la fuerza, pero sí, por el tema del sangrado o el daño a los tejidos periodontales, lo que son prácticamente las limpiezas de tipo periodontal, no están, no son tan recomendadas, ¿no? Y principalmente entre los primeros 6 meses después del tratamiento. Pero sí con copita, sí, y con pieza de Sí, baja. con su pieza de baja, pues suficiente irrigación. Por ejemplo, este tipo de pacientes lo que les funciona muchísimo para tener una adecuada salud periodontal es el Waterpik o todos estos irrigadores bucales. Sí. Muchos de ellos pues no están familiarizados con el uso del hilo dental o igual por el miedo al sangrado o me voy a lastimar, pues no hacen una adecuada higiene en los espacios interproximales. Entonces, si nosotros podemos invertir en el hecho de que mi paciente pueda obtener un irrigador bucal, pues también va a ser bastante benéfico para su salud periodontal. Ahí sí. Entonces, sus aplicaciones de fluoruro, su higiene interproximal para evitar este tipo de situaciones, ¿no? También, desgraciadamente, estos todos son casos de mi consulta privada. Este es un caso que me llegó de una pacientita, si no mal recuerdo, ella estaba siendo tratada en Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es una institución perteneciente al IMSS. Nunca le dieron un manejo, un seguimiento en cuestión a la salud bucodental. Cuando llegó conmigo, ella ya había sido radiada en el área de cabeza y cuello por un linfoma. Era imposible hacer las extracciones de los restos radiculares. Y pues bueno, tuvimos que hacer uso de la especialidad de endodoncia, de perio, para poder conservar esos dientes que ya no eran rehabilitables, pero por lo menos limar y hacer un adecuado manejo endodóntico para evitar que fueran pues los potenciales focos de infección que estaban denotando. Entonces, lo que queremos evitar es esto, ¿no? Si nosotros hacemos un seguimiento adecuado de mi paciente, desde que le doy el diagnóstico de cáncer oral, por ejemplo, hasta que finaliza su tratamiento, pues voy a evitar la mayor cantidad de pérdidas dentales o de daños secundarios por lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí una lengüita ya atrófica con datos de hiposalivación, con fisuras, quelitis angular, etcétera. Ahí tú Y pues bueno, recomiendas la saliva, que la del nopal, sí, la de la sí, ¿te ese, acuerdas del sustituto de saliva artificial natural que habíamos hecho la receta hace unos meses? Sí, me gusta mucho mandarles
a estos pacientes ese sustituto de saliva natural hecha con dos nopales, con bicarbonato, con linaza, con lo que ustedes gusten y manden. Ya después haremos un post al respecto, pero la receta es facilísima, ¿no? Ponemos a hervir dos, tres piezas de nopal, colamos, dejamos enfriar esa agua y la disolvemos ya sea con una cucharada de bicarbonato para bajarle un poquito la acidez y mi paciente la va a estar consumiendo haciendo enjuagues, buches, gárgaras, 3, 4 veces antes de cada alimento. Y con eso va a tener una mayor lubricidad o lubricación de lo que es toda la cavidad oral y que le permita pues realizar de manera más fácil la ingesta de alimentos. ¿Y se Y puede si usar no, también hay con un... cargador? ¿Mandé? ¿Puede usar con atomizador también para cargar? Ajá, también se puede usar con atomizador y de hecho hay una de la marca Biarden que la encuentran así en el depósito dental. Y pues listo, ¿no? Ya para evitarnos a lo mejor ahí la inversión de tiempo o esfuerzo haciéndola en casa, pues podemos tenerla a la mano en el consultorio y ofrecérsela a este tipo de pacientes que cursan con datos de hiposalivación, serostomía, quelitis angular, etcétera, por la misma falta de lubricación en la mucosa oral. Muy bien. Y pues bueno, me gustaría terminar la charla que tuvimos hoy recordando que el proceso de recuperación de cada uno de nuestros pacientes es dinámico e individual. Las recomendaciones que hoy les acabo de dar pueden ser distintas a lo largo del tratamiento o pueden ser distintas dependiendo del paciente. Entonces, manténganse informados, edúquense muchísimo en esta área. Desgraciadamente el cáncer pues ya no es un sinónimo de muerte. No sé para quién esto sea bueno o malo, es una enfermedad que prácticamente ya es crónico-degenerativa y es la tercera causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Entonces, cada vez debemos estar con mayor capacidad e información para poder realizar de manera segura en nuestra consulta una atención a este tipo de pacientes. Anteriormente era el miedo al paciente diabético o al paciente hipertenso mal controlado, pero ahora también tenemos que tomar en consideración al paciente oncológico. Y no que me llegue un paciente que me diga, estoy en quimio, estoy en radio, no sé, no te puedo atender. O sea, Ujú. que, pues no podemos negarle el tratamiento, La sino mejor atención. estar informados y poder Sí, dar las mejores herramientas porque la están pasando mal, ¿sabes? sí, justo. Es una parte muy importante esto que mencionas y que yo trato de llevar a cabo en mi consulta, hacer un seguimiento muy empático, ¿no? Un acompañamiento del paciente. Y es lo que digo, el seguimiento clínico desde el momento del diagnóstico oncológico hasta su resolución marca la diferencia de nosotros como profesionales, ¿no? No simplemente, bueno, pues ya le entregué su biopsia o ya le hice la biopsia o ya lo mandé con el patólogo y pues quién sabe a ver cómo le va. No. Si yo tengo ese interés y puedo llevar a cabo un seguimiento, un monitoreo de este paciente hasta que concluya su tratamiento, pues creo que va a ser de gran beneficio no solo para él, ¿no? Sino también para mí como profesional, me va a dar la experiencia o la pauta para saber cómo actuar ante este tipo de casos, no paralizarme ante el miedo, ¿no? Sí, gracias por traernos esta plática y esta conciencia y que todos como que abramos otro panorama. Hasta desde estudiantes creo que debemos de cambiar ese chip y de estar Sí, listos para cualquier paciente que nos llegue, poderlo atender de la mejor forma. Bueno, ok, doctora, platícanos del curso que ya está próximo, ¿verdad? ¿Cuándo es? y empieza la primera semana de junio, el primer sábado de junio es sábado 3, justo por esta necesidad que veo en nosotros como odontólogos generales de seguirnos formando en esta área de lo que es la odontología oncológica. Creo que podemos empezar desde la que es nuestra área de trabajo, ¿no? Cómo manejar un paciente de manera multidisciplinaria al paciente con cáncer oral, ¿no? Entonces de ahí nace una serie de investigaciones que comienzo a hacer respecto a si existen o no cursos parecidos a este, cuál es el contenido, a quién se le oferta, por quién está dado. La mayoría que me encontré pues estaban siendo, creo que un poco cortos en cuestión del manejo de ciertas especialidades, porque no solo todo es odontología, ¿no? Un paciente con cáncer oral va a requerir de múltiples especialidades para su
trabajo o para su adecuado manejo. Entonces, el contenido o los módulos van a estar dados por diferentes especialistas, entre ellos especialistas en patología bucal, especialistas en prótesis maxilofacial, eso en el área odontológica. Pero también conseguí que dentro de este curso nos apoyaran médicos especialistas del Instituto Nacional de Cancerología. Nos va a apoyar un doctor especialista en cirugía general, en cirugía oncológica y con una subespecialidad en cirugía de cabeza y cuello. Él, por ejemplo, nos va a hablar de la cirugía oncológica en cavidad oral, indicaciones, contraindicaciones, beneficios, secuelas. También uno de mis grandes maestros, el doctor Javier Altamirano, él es el que nos va a apoyar a desglosar, ¿no? El tipo de radioterapia, cuáles son sus indicaciones, sus beneficios terapéuticos, los efectos secundarios que conlleva, etcétera, ¿no? Entonces, les hago esta cordial invitación, es el primer curso online del manejo multidisciplinario del paciente con cáncer oral. Actualmente sabemos que las capacitaciones cuestan e inicialmente pensamos hacerlo de manera gratuita y demás, pero con la finalidad de que les sea un curso, un taller útil, pues va a estar dividido prácticamente en 6 semanas, 20 horas de contenido teórico que ya ha sido revisado por los diferentes integrantes de los módulos. Me faltó muy importante mencionar que vamos a también contar con la presencia de un fonoaudiólogo y una licenciada en nutrición. Entonces, el curso va a estar enfocado en todo el manejo multidisciplinario del paciente, desde el diagnóstico clínico, las lesiones potencialmente malignas, todo lo que a lo mejor el área de patología bucal nos puede otorgar. Después vamos a pasar directamente con los tratamientos oncológicos y posteriormente lo que tengo que hacer y saber antes, durante y después del tratamiento, desde el área de nutrición, voz, lenguaje, hasta el área odontológica. Entonces, pues espero que muchos chicos se interesen por esta área. Le digo, va a estar bastante completo el curso. Es el primero de muchos que pensamos hacer para según cada necesidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es la oferta aquí con Ah, los seguidores de... primero dinos, ¿es para estudiantes, odontólogos, especialistas, Mm, para quien quiera, verdad? exacto, exacto, Pau. Está dirigido para estudiantes de la comunidad odontológica de cualquier índole, ya sea que están estudiando el pregrado, posgrado, personas afines al área de la salud, odontólogos generales, odontólogos especialistas que se quieran empapar un poquito más en esta área de la odontología oncológica y específicamente cómo es el manejo multidisciplinario del paciente con cáncer oral, ¿no? Está Ok. enfocado para todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de este tema. Eh, en cuestión de costos, tratamos de ser sumamente accesibles. Ahorita el costo del taller está oscilando en 1,200 pesos, pero por ser seguidores aquí de Pau, que es mi madrina de YouTube, una persona que quiero mucho, todos los que me mandan mensajito que vienen de aquí de Odontoblog, les vamos a respetar el precio del lanzamiento, que es el precio de oferta para todos aquellos chicos que estuvieron interesados desde el primer momento, que son nuestros seguidores desde hace algún tiempo, en 900 pesos. Van a tener todo el mes de mayo para realizar este pago. Es un pago único. Vamos a evitar hacer pagos diferidos o transferencia aquí, transferencia allá. Más adelante les voy a dar pues la información vía correo electrónico, vía mis redes sociales para que ustedes tengan y aclaren cualquiera de sus dudas. Pero sí va a ser un pago único de 900 pesos. ¿Y para qué se requiere el pago? Hay muchas capacitaciones de este tipo que quizás son gratuitas, pero aquí el plus que les vamos a dar es que se van a llevar una constancia tramitada de manera oficial por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La idea, como les decía, es que este sea el primero de muchos talleres que nos ayuden a nosotros a seguirnos capacitando en esta área. Así como se nos exige un curso anual de RCP o de algún otro manejo de urgencias en consultorio, pues bueno, que también el manejo del paciente oncológico sea una obligación en nuestra consulta. Es para mantenernos actualizados y está súper buenísimo el precio. Son cada sábado durante 6 sábados. Así es, va a ser el sábado 3, 10, 17 y 24 de junio, Ujú. el 1 y 8 de julio. Las fechas pueden estar sujetas a algún cambio en disposición de los ponentes porque van a ser sesiones en vivo.
van a quedar grabadas y el asistente o el alumno va a tener la oportunidad de acceder a la grabación durante 7 días para ponerse al corriente, ¿no? Si por alguna cuestión trabajó el hijo, el perrito, algo sucedió en el momento de la sesión, pues que él tenga el acceso al material que se grabó en esa sesión y que también les vamos a dar pues material de tipo PDF o alguna otra cantidad de artículos o manuales para que ellos se familiaricen con lo que se vio en cada sesión, ¿no? Y no solamente sea la narración de la clase, sino que sea bien fundamentado y que ellos tengan los elementos para poder llevarlo a cabo en su práctica en consulta. Y es Entonces, totalmente online. O sea, lo en puedo todo tomar en online. Guadalajara, en cualquier parte de Exacto. Latinoamérica, en España, donde yo quiera. Exacto, justo pensando en esta parte de que todos tengan el acceso, pues planeamos esto, que los primeros 25 participantes de esta primera generación tuvieran el costo de promoción de 900 pesos mexicanos, que son $40. El curso inicialmente estaba fijado en 1,200 pesos, $54, pero pues bueno, te digo, como son seguidores de la doctora Pau Toledo, y muchos, yo sé que de ustedes a lo mejor están en esta etapa de estudiantes y es a lo mejor un poco más difícil acceder a este tipo de capacitación en otro momento de la vida universitaria, pues vamos a mantener el costo en 900 pesos durante todo este mes de mayo. Mm. Es un pago único. ¿Qué va a incluir el pago? Pues el acceso a cada sesión del curso, a las sesiones grabadas, al material adicional de apoyo en PDF y la constancia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como parte de la validez oficial que va a tener este curso multidisciplinario, ¿no? Entonces, ahí les comparto los datos, pero de todos modos, cualquier situación, por favor, escríbanme a mi correo, alteracionesorales@gmail.com, o a mis redes sociales, que ya les mencionó hace ratito la doctora Pau acerca de todo este tema, en dónde me encuentran o qué es lo que hago. Sí, está súper buen precio para que se apuren porque se acaban los lugares y se actualicen, que es muy importante estar totalmente actualizados. Y más si están viendo este video y dicen, no sabía eso, o desconocía este tema, o se quieren informar más, pues qué mejor que con todo este equipo de especialistas que van a estar tras este curso para darles la mejor formación y la mejor información actualizada del paciente oncológico. Pues muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, Pau, siempre por brindarme un espacio tan cálido aquí en tu canal. Pues todos los chicos que estén interesados en esta área, pues les comparto de nuevo mis redes sociales. Me encuentran como @alteraciones-orales MX en Instagram. Lo que necesiten estoy a sus órdenes y pues muchas gracias por todo. Gracias, doctora Abigail. Siempre eres bienvenida aquí. Nos encanta tenerte hablando de temas que pocos hablan. Nos encanta y aprendemos muchísimo. Pues muchas gracias, que te sigan en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Gracias. Nos vemos. Bye.